5:15 empezamos este segundo bloque de La Última Palabra y recién lo mencionábamos al principio del programa. Hoy vamos a estar presentando un libro que salió hace muy poquito de un tema muy interesante que no debemos dejar pasar y siempre recordar. Estamos con Héctor de Arriba y vamos a estar presentando Los Muertos de Plaza de Mayo, 1945, 1953 y 1955. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo te trata el tiempo hoy? Está lindo, ¿no? Está hermoso para estar afuera, Sí. pero es necesario la publicidad. Hay que trabajar, ¿no? Retornando a Varela, un distrito donde trabajé tantos años, estoy re contento. ¿Y cómo viene el libro? Veo la tapa y ya te llama la atención, ya lo querés leer. Y sí, bueno, el libro me llevó 5 años de investigación y se lentificaron con la pandemia. Lógico. Mis proyectos de libro eran 3 antes del 2020 y el año pasado, cuando empezó a aflojarse, a relajarse el tema de las aperturas de las instituciones, decidí meterle pata y fuerza a uno. Y entonces elegí este, que era una idea que siempre tuve en mente, y la investigación me llevó a armar una década, 1945-55, que tuviera y tiene el libro como objetivo recordar a los fallecidos en esas 3 fechas: octubre del 45, abril del 53 y junio del 55. Personas que, bueno, por distintas circunstancias estaban en la Plaza de Mayo, plaza histórica, épica de la Argentina, y por distintas circunstancias, cayeron muertas. Tanto este libro como mis otros libros, yo tengo escrito unos cuantos sobre el tema de historia argentina. Empecé con un tema lindo, una pareja importante, Camila O'Gorman, sí, que se enamoró de un señor, sí, y se fue de Buenos Aires en la época de Juan Manuel de Rosas, sí. Pero este señor tenía sotana. Ajá. El cura Uladislao Gutiérrez, y en la época no fue muy bien visto, para nada. Fueron descubiertos y luego fusilados. Entonces yo tomé esa temática porque me interesó, me impactó siempre mucho la película Camila de María Luisa Bember, que cuando daba clases en las escuelas secundarias la tomaba como herramienta pedagógica, porque es una película que describe, reconstruye muy bien las costumbres y la cultura y el pensar de la época, del poder de la iglesia, del padre, de la familia, y el segundo plano que siempre ocupó la mujer, lamentablemente, en el siglo XIX y hacia atrás. Y bueno, y ese fue mis primeras obras. Después toqué otras temáticas: la guerra contra el Paraguay, un gaucho correntino, Aparicio Tamirano, un libro que escribí con mi hermana Adriana Silvia, que es licenciada en periodismo, que fue la correctora de mi último libro, de un buque que se hundió en el 57, donde viajaba nuestra abuela materna. De manera que, cierta experiencia en escribir. Pero este proyecto era reivindicar y sacar del olvido personas que por ahí, en algunos y en los mejores de los casos, hay una placa o un monumento. Y de las 3 fechas quizás, pero me llevé la sorpresa que no es tan así, que quizás el hecho del 16 de junio de 1955 haya sido el más relevante, o debería haber sido el más relevante, por lo sangriento y por la cantidad de muertos. Pero bueno, me encontré con la novedad, la sorpresa de que, a pesar de que yo en historia argentina enseñaba un poco esta circunstancia, había gente que no sabía que había habido un bombardeo en la Plaza de Mayo. Entonces uní 3 épocas, 3 años, y rescaté de la memoria y del olvido, o para la memoria y del olvido, los 2 jóvenes que fallecieron el 18 de octubre de 1945, apenas terminó el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Que luego se convirtió en Día de la Lealtad, exactamente. Pero que en su momento fue toda una movilización del personal obrero del Gran Buenos Aires por el retorno al gobierno del que era en ese momento el coronel Perón,
que había sido detenido por cuestiones internas del gobierno de facto que había asumido en el 43, y lo había mandado Martín García, después al hospital militar. Entonces, bueno, incentivados por la CGT, las personas se acercan a Plaza de Mayo y piden por el retorno del coronel Perón, por la obra que había hecho él desde el 43 de junio. Él había sido secretario de Trabajo, luego vicepresidente. Entonces no querían perder esa figura. La plaza se llena, Perón se asoma al balcón a las 10 de la noche, habla y después la gente se desconcentra. Sí. Un grupo, eran grupos heterogéneos, había jóvenes, adolescentes, que pertenecían a la Alianza Nacionalista y que salen de Plaza de Mayo, y aún hoy no se sabe dónde empezó el primer tiroteo, de dónde partió la primera bala, cuando cruzan por Avenida de Mayo frente a lo que era el diario Crítica, que ya no existe. Ahí se produce un tiroteo y Darwin Pasaponti, de 15 años, recibe un balazo en la frente, y otra manifestante, Francisco Ramos, de 24, fallece ahí en la Avenida de Mayo. La figura de Darwin es resucitada a través de la alianza de derecha, la Alianza Nacionalista, que luego va a tomar Guillermo Patricio Kelly, y recién se convertirá en un mártir del peronismo cuando Perón, en la década del 60, le escribe al papá de Darwin, Trento Pasaponti, una carta, Perón exiliado en Madrid, que dice: Darwin fue el primer mártir del peronismo. Y entonces, hoy por hoy, se lo considera así, a este joven. Pero hay otra versión que yo la reflejo en el libro, que grupos también de derecha, pero más orientados hacia sectores de lo que se llamó en su momento la oligarquía, andaban en autos particulares con armas, y al pasar por Avenida de Mayo dispararon, y entonces cae Darwin y Francisco Ramos. Pero bueno, están esas dos versiones. Todavía no se sabe a ciencia cierta quién lo mató, quién los mató. Exactamente. El diario Crítica era muy opositor al gobierno de facto de Farrell, de Perón. Asimilaba ese gobierno con los grupos o los fascismos de Europa, con el falangismo de España, el fascismo de Mussolini, y ellos tenían una visión más proclive hacia los hombres de la Guerra Civil Española, de la izquierda, bueno, y no querían que acá se instaurase un fascismo, y bueno, entonces el marco grande es ese, que lleva a este enfrentamiento, que termina con la vida de dos jóvenes que salían de la plaza de Victoria y de ver al coronel que había retornado a la Casa de Gobierno. Y eso da pie después, bueno, él renuncia a los cargos y se presenta y gana las elecciones en febrero del 46. Lo que vos estabas diciendo recién, lo que no se quería instalar, lo que pasó en España acá, me hace recordar a lo que pasó justamente en el 76 al 83, que no se quería que se instale el comunismo. Claro, son esas visiones, en la actualidad, que estamos en el siglo XXI, son visiones ya muy ortodoxas, muy rígidas, porque hoy la historia se nutre de distintas vertientes y tiene que romper los cánones ideológicos para decir, bueno, esto era la derecha, yo utilicé ahora la palabra derecha, pero son palabras que no están hoy, están y no están de moda. Porque hay que recordar que los términos derecha, izquierda y centro nacieron en la Revolución Francesa de 1789, cómo se sentaban los diputados, los que defendían al rey a la derecha, los que estaban en contra a la izquierda, y los del medio que equilibraban en el centro. Pero eso ocurrió en 1789. Claro, pero aparte, si te pones a pensar y a traerlo a lo que hoy es en día, lo que llaman derecha, izquierda, no sé si tiene alguna congruencia con lo de antes. Yo particularmente pienso que no. Las estructuras rígidas y las ideologías, digamos, de izquierda. Uno puede decir que Cuba tiene un gobierno de izquierda, pero Cuba se está abriendo a una política de mercado. Lo mismo Venezuela. Ahora trabaja con dólares, que trata de... Exacto. Pasa que también es como dijo el presidente Lacalle Pou de Uruguay, que dijo: si yo me quedo con un lugar
sea en este caso capitalismo, comunismo, hay un montón de cosas que le puedo absorber a los dos. Exacto. Y trabajar para el beneficiado tiene que ser el pueblo. Exactamente. Entonces yo creo que cierto pragmatismo en la política debe haber, no arriar banderas. Quizás el ejemplo más cercano de hace horas nomás es Brasil. Claro. Yo no creo que Lula aplique una política de izquierda, como se lo presenta, porque cuando ya ejerció la presidencia estuvo pro mercado. Claro. Entonces, bueno, en su momento, la década del 30 y 40, sí, las izquierdas, se las llamaba así, las izquierdas y las derechas, como que estaban bien identificadas como izquierda y derecha, con su simbolismo. De hecho, Darwin muere con el escudo de la Alianza, que es un cóndor que tiene en sus garras una hoz y una pluma. Sí. O sea, la fuerza del trabajo y la fuerza intelectual. Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa esto de reivindicar Darwin como dentro de los espacios, en este caso, en su momento del Partido Laborista, luego se convirtió en Partido Peronista y se lo llama Movimiento Justicialista. Sí. Y otros nombres, porque en la década del 70 que se mencionó, grupos de derecha, la AAA, sí, tenían secciones de hombres, de grupos de tareas, y dos de ellas se llamaban La Pasaponti. Mira, no, y mataban personas que ellos consideraban de izquierda, que habían sido abogados defensores de los que se llamaban subversivos en su momento. Claro. Entonces Darwin está ahí un poco, nació como de la derecha, el justicialismo lo toma. De hecho, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, que está en la capital, en la calle Austria, lo reivindica como una persona del peronismo. Y hizo poner una placa en la vereda de Avenida de Mayo 1300, donde cayó Darwin. Sí. Yo lo que voy que murieron dos, pero se rescató uno. A uno. Sí. Porque Trento, que era anarquista, el papá, después pasó al justicialismo, y bueno, entonces se rescata una figura y se olvidaron del pobre Francisco Ramos, sí, que también cayó al lado de Darwin, que no se sabe si eran conocidos, porque había diferencia de edad, 15 a 24, Darwin era estudiante en Mariano Acosta. Y sí, los grupos de la Alianza llevaban armas, los líderes llevaban de manera... Y los del Diario Crítica algún arma también tenían. Y definitivamente un enfrentamiento. Y en ese momento no era tan raro como sería ahora el uso de armas. O estaba, no sé, era como que la gente tenía poder de armas más sencillamente. Porque todas las historias que se cuentan en ese momento, todos iban con armas o tenían armas. El arma en la política argentina nace con el gaucho, su facón. Sí. Cuando lo llevaba el patrón y el juez de paz, su arma era el facón. Había el uso de revólveres, pero más en el guapito, en el mafioso. Acá sí los grupos que llevaron y trajeron a los jóvenes... Los líderes de ese grupo sí llevaban armas, porque está reflejado en testimonios, porque me leí todos los diarios y todas las revistas de octubre del 45, me gusta investigar a fondo y aportar algo inédito. Claro. Encontré fotos de Darwin, del papá, de la mamá, y bueno, realmente homenajearlos. A pesar de que del otro, de Francisco Romo, nada. Darwin hoy descansa en el cementerio de Moreno. ¿De zona oeste, Moreno? En la zona oeste, porque ahí se instaló el papá, que era farmacéutico, con la mamá, que era también farmacéutica. Se compró una bóveda y está papá, mamá, el hijo y los descendientes. De hecho, para esta biografía de Darwin me ayudó una sobrina, Alicia Terán. Y porque hoy la historia se nutre, como dije antes, de distintas fuentes, y entre ellas lo familiar, el relato, que fue traspasando a la familia, a las generaciones, es más vivo que por ahí lo que un periódico o una revista reflejó. Exactamente. Esto es del 45. Ahora pasamos al 53. Al 53, que para mí sí, fue la sorpresa absoluta, porque yo no tenía idea de lo que había ocurrido, cuando en el 53, dentro de un espacio macro de crisis de Argentina,
Primero, abril del 53 es el segundo hecho, 15 de abril. No hacía un año que había fallecido a Duarte. Todavía se llevaba el brazalete negro en los brazos. El país no tenía el superávit de reservas que había recibido Perón en el 46, por toda la obra que se hizo del 46 al 52. Él gana la segunda elección y había todo un problema de falta de reservas, pocas ventas a Europa, porque ya no había guerra. Exacto. Inflación, agiotismo, de especulación, desabastecimiento. Entonces la CGT convocó un acto en Plaza de Mayo para levantar el espíritu de la población, todo transmitido por Radio Nacional, por televisión, ya existía la televisión estatal. Y esto es a la tarde, a las 5 de la tarde, apenas empezado el acto, comienza con la entonación del himno nacional, la entonación de la marcha a Eva Perón, había un himno para ella y un minuto de silencio, habla el secretario de la CGT y después cierra el acto Perón. Apenas está hablando Perón, estalla desde el balcón a la izquierda una bomba en defensa de Irigoyen. Una bomba que provoca destrozos en un restaurante, que ya no existe, y bastantes heridos. Pero el acto continúa, porque la gente le avisa a Perón, estalló una bomba. Sí. A los pocos minutos estalla una segunda bomba en la boca del subte A que sigue estando ahí al costado de la Casa Rosada. Sí. Bueno, la cabecera, Plaza de Mayo. Exactamente. Estalla adentro una bomba muy poderosa y esa mata a 6 personas de los manifestantes que estaban en ese sector de la plaza. Bueno, todo el ruido de ambulancias, porque en las filmaciones se escucha un sonido y Perón mira así por la segunda bomba, el acto continúa y bueno, intervienen las ambulancias, recogen los heridos, los fallecidos, el Estado, la Fundación Eva Perón se hace cargo de los muertos, etcétera, de los sepelios. Y bueno, estas 6 personas, yo encontré sus rostros, me puse en contacto con un familiar, había un empleado del subte muere con la bomba y su nieto sigue trabajando en la línea A. Hoy sigue trabajando. Sigue trabajando, entonces bueno, yo tengo que contar que cuando llamaba por teléfono a las personas y les decía cuál era la idea del proyecto, primero se sorprendían, medio que desconfiaban, y cuando le decía bien a qué apuntaba, bueno, se quedaban asombrados y bueno, y hoy están orgullosos porque saben que el abuelo o el sobrino, como el caso de la señora Alicia Terán, están reflejados acá. Sí, porque aparte no es un hecho que se mencione tanto. No, para nada. Para nada. No llevo a entender por qué, pero... Lo que ocurrió el 15 de abril del 53, termina el acto de la CGT y sí se recuerda un poco, hay unas expresiones entre la muchedumbre y Perón. Leña, leña, pide la muchedumbre y Perón dice, si ustedes quieren leña, sean los primeros en aplicarla, y cuando termina la manifestación se quema el Jockey Club, que estaba en la calle Florida, se quema la Casa Popular del Partido Socialista y la Casa Radical y 2 confiterías. Leñas se le decía a darle. A darle. Listo. Leña era darle. Sí. Darle. Y bueno, eso sí un poco que se recuerda, pero los 6 muertos no tienen una placa, una calle, un busto, no tienen nada. Nada. Qué raro que suceda eso. Sí. Y finalmente, bueno, el tercer capítulo es el hecho de lo que ocurrió el jueves 16 de junio de 1955. Que ese creo que es el más recordado, pero por la violencia. Exactamente, y porque en los últimos años hubo un rescate de lo que ocurrió ese día. También tiene una circunstancia de por qué se produjo ese hecho. El gobierno y la oposición no se llevaban bien. El gobierno había roto la alianza con la Iglesia Católica y había sancionado la ley de divorcio, había sancionado la ley de prostíbulos, casas de higiene, se le llamaban en la época, y había sancionado la ley que prohibía la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, que desde el 46, como había una alianza entre el justicialismo o peronismo y la iglesia, unas estaban prohibidas y la iglesia, la enseñanza católica estaba en las escuelas públicas.
Eso provocó todo un enfrentamiento, el nacimiento de un partido político llamado Democracia Cristiana, como que tomaba las banderas del justicialismo, el cansancio un poco del pueblo y de la oposición frente a tantos años de gobierno que venía sucesivamente ganando en las elecciones presidenciales y las legislativas en un alto porcentaje. Entonces la población opositora aprovecha un hecho que es la marcha de Corpus Christi de principio de junio del 55. Entonces toda la oposición, anarquistas, comunistas, socialistas, ateos, curas, radicales, conservadores, se subieron todos al barco. Todos se subieron, exactamente. Entonces marcha, pero miles de personas, que no fue un impacto porque como que la oposición está un poco limitada y no tenía el motor de salir a la calle, y bueno, esto miles salen de Catedral hasta Plaza Congreso. Y ahí termina y se quema una bandera argentina. Entonces el gobierno culpa a la oposición de la quema de la bandera argentina. Muchos años después se descubrió que era un comisario de la Federal que quemó y entonces se le echó la culpa a la oposición. Entonces, en desagravio a la quema de la bandera, el gobierno invita el 15 de junio a la población para ver el desfile de aviones el 16 de junio. Y da permisos en los trabajos, sobre todo a nivel estatal, para salir antes, para ver desfilar aviones. Claro. Era un 16 de junio, otoño, nublado. El desfile comenzaría a las 10 de la mañana. Entonces la oposición, aprovechando este hecho, sobre todo la Marina de Guerra, que era antiperonista, el poder político de Perón se afirmaba mucho en el ejército, que siempre le fue fiel, y la aeronáutica estaba ahí en tercer lugar. Pero la Marina era antiperonista. Entonces, aprovechando esto, que se iba a hacer un desfile de las bases navales de la provincia de Buenos Aires, salen aviones que tenían que simular el homenaje a las 10 de la mañana, pero como había poco plafón, que técnicamente era poca visibilidad, la niebla estaba muy baja, entonces los aviones empezaron a venir a las 12:15 más o menos, y había gente en la plaza, los que estaban esperando el desfile, y gente que iba y venía por sus trabajos, actividades, etc. Vienen por Avenida de Mayo los aviones y el objetivo era bombardear la Casa Rosada para matar a Perón. Claro. Los ministros le habían informado a Perón de que había un movimiento raro en las bases navales, porque esto es la aviación aeronaval. Perón atendió a las 7:30 de la mañana al embajador de Estados Unidos, atendió otro funcionario y se refugia en el búnker del Ministerio de Guerra, que aún sigue existiendo, detrás de Casa Rosada, sobre Paseo Colón. Ministerio de Defensa se le llamaba. Sí. Los aviones vienen y comienzan a bombardear la plaza. Históricamente se lo conoce como el bombardeo de la Plaza de Mayo, pero era la Casa Rosada, que fue muy bombardeada, y bombas que caían en Paseo Colón e Irigoyen y en el frente de la Plaza de Mayo, donde hoy estaba y sigue estando el monumento a Belgrano. Sí. Ese sector fue el más dañado y donde cayeron la primera andanada de bombas. Y había 12:40 comenzó todo. Claro, se largaron bombas de explosión y bombas de fragmentación. Al explotar las bombas de fragmentación, las esquirlas... Claro, iban para todos lados. Por eso yo en la nómina de muertos que leí y los expedientes de médicos aparecen mutilaciones. Claro. Degollado, que se le cortó un brazo, que le cortó una pierna, que le abrió la arteria, etc. Es una primera pasada de aviones, retornan a las bases y creyendo el gobierno y la CGT que ya había terminado todo, la CGT llama al pueblo obrero a la Plaza de Mayo y a las 13:30 viene la segunda oleada con la gente que ya estaba ahí, que partían de CGT, de Azopardo, hacia Plaza de Mayo. Bueno, otro desastre. Paralelo a eso, otros aviones se desvían a Recoleta, porque en Recoleta estaba
la residencia presidencial, donde hoy está la Biblioteca Nacional. Sí. Bueno, entre Libertador, La Cera, Agüero y Austria, antes estaba el Palacio Unzué, que era la residencia presidencial, lo que hoy sería Olivos. Claro. Entonces los aviadores reciben información de que Perón estaba en la residencia o estaba en una casa que hoy es el Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre la calle Geli Oves, en lo que es el sector Isla, dentro del barrio Recoleta, que ahí era la casa donde vivía la amante de Perón. Entonces los aviones lanzan bombas, ninguna cayó en la residencia, que tampoco estaba el presidente, pero los oficiales de residencia, el cuerpo de guardia se defiende, y matan 6 personas en Recoleta. Un barrendero, un policía, un chico de 15 años, una mucama. Y a su vez, por eso yo trato de explicar que no es solamente un bombardeo de Plaza de Mayo, sino que hubo otros espacios geográficos. Las tropas oficialistas del Regimiento 3 de Infantería de la Tablada venían por Avenida Crovara, de La Matanza, y los aviones ahí ametrallan y matan a un soldado. Todo termina recién a las 3:30 de la tarde, cuando viene la tercera oleada de aviones. La tercera oleada de aviones, un avión abre el depósito y larga la nafta, larga la gasolina. Claro. Por eso hay incinerado. Yo tengo la foto en el libro de un cuerpo incinerado. Y bueno, esa tragedia termina con una lluvia y a continuación se queman las iglesias de Buenos Aires. Las que estaban en torno a Plaza de Mayo y siguen estando: Catedral, San Francisco, San Agustín, San Ignacio y algunas alejadas. Como esto ocurre el 16 de junio, 3 meses después se produce la llamada Revolución Libertadora, 16 de septiembre. Sí. Entonces la Revolución Libertadora, que tenía como objetivo desperonizar, va a recordar la quema de las iglesias y tapar el bombardeo. Claro. Y así se fue enseñando. Y por eso hay generaciones que no saben. No. Me llevé la sorpresa. Dice, yo no sabía de este bombardeo. Gente de 40 y pico, 50 y pico. Y bueno, estos pasaron a la historia anónimamente, los muertos. Recién en el 2005 se inaugura una placa en el edificio CGT que tiene 278 nombres y apellidos. 2008 se inaugura un monumento detrás de la Casa Rosada, que es un tótem, que se llama Del cielo los vieron venir, que tiene en la base unos aros de metal con grabados los nombres y apellidos. Y en el 2010, y luego una edición revisada del 2015, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación redacta un libro con nóminas de fallecidos. Entonces esas fueron mis fuentes, aparte de leerme todos los diarios de junio, julio, agosto, de ir al Archivo General de la Nación, bueno, todos los repositorios, y fui encontrando que detrás de ese nombre y apellido había un proyecto que se truncó. ¿Cuál era? Y el proyecto del joven de 1 año y medio que murió, que no pudo llegar ni a los 2 años, el proyecto de una estudiante de 15, el proyecto laboral, el proyecto del señor que salía del Banco Industrial, que había recibido un crédito para su maderera, Pascual Landricina, el hermano de Luis Landricina. La gente que salía, entraba, sindicalistas. Bueno, el más joven que murió 1 año y medio, después de 3 años, los hombres y mujeres de todos estos lugares, que algunos nombres y apellidos están en estos lugares que mencioné, pero yo les puse vida porque, bueno, me investigué todo lo que pude, obituarios, y me puse en contacto, logré ponerme en contacto con parientes de los fallecidos, y me contaron sus experiencias, lo que sufrieron después de estas circunstancias, que perdieron al papá, perdieron a la mamá, que bueno, que la vida les cambió. Sí, lógico. Y les cambió sin importar a qué partido pertenecían, por eso yo los rescato como muertos de la patria, muertos de la nación argentina, porque un señor me cuenta, dice, mi tío no sabía que el que iba en un avión era su primo, y el primo no sabía el aviador que el primo pasaba por debajo, y cuando larga la bomba mató, y las familias quedaron divididas. Sí. O sea, fueron muertos de distintas edades, distintas profesiones,
distintas nacionalidades, españoles, italianos, yugoslavos, la mayoría por supuesto argentinos, y gente que en los 3 casos por distintas circunstancias cayeron y sus vidas quedaron truncas. Entonces el libro los recuerda, ya existían el nombre y apellido y yo les puse vida. Y les puse fotos porque tiene un anexo fotográfico, conseguí todas las fotos, me mandaron las fotos de ¿cómo se llamaban en su momento? De la libreta cívica del fallecido, sí, o de la libreta de enrolamiento. Bueno, entonces todo eso está en el libro para darle, bueno, justamente esa sensación de humanidad que perdió ese ser humano, en este caso que es el más tétrico. Lógico. Y bueno, y agradezco todas las colaboraciones, agradezco al que diseñó mi tapa. Que es muy buena, ¿eh? Es muy buena porque ni bien la ves... Que es impactante. Sí, decís... ¿Dónde está la cámara? Ah, mira, ahí enfrente la tenés. Esta es la tapa del libro. Ahí está, ahí se está que viendo. Simboliza el mensaje del libro. La violencia, la pirámide de Mayo, que es la república, la libertad, atacada, destruida, y la sangre de las víctimas. Sí. Mi hermana me lo corrigió y mi hermana le hizo el comentario contra tapa. Son historias que no se saben o que las dejan pasar por alto y es parte de la Argentina, ¿no? Aunque se quiera dejar de un costado, como lo que hablábamos recién sobre la dictadura, que hay cosas que no se saben, que hay cosas que no se cuentan. Obviamente las que no se cuentan deben tener, que está mal, pero deben tener un porqué de por qué los que están arriba no quieren que se cuenten esas historias. Sí, yo no quiero entrar en mayor detalle porque sí, están en el libro de Editorial Duncan, pero justamente el tema de la memoria, de la justicia, de las reparaciones, de las indemnizaciones que se sancionaron por ley, no alcanza para todo esto que fueron tragedias. No solo Argentina, porque el mundo tiene sus tragedias particulares, sí. América Latina, los países de América Latina. Uno va a Uruguay, la historia de Uruguay, los blancos contra los colorados, y sí, se mataban mal. Sí, sí. Mal, sí. Mal. Pero bueno, nosotros debemos superar esas instancias y homenajear a todas las víctimas. ¿Hubo, de los 3 años que hablamos, hubo condenas o nadie estuvo condenado por bueno, crímenes? Del 45 nada, se investigó, nada. Del 53 se buscó a los que armaron las bombas, se encontró a los intelectuales, a los mentores y los que fabricaron, se los condenó y después cumplió una condena y bueno, es que las apelaciones y demás quedaron libres. En el 55 el presidente Perón hace los juicios militares a los cabecillas, se detienen a civiles porque también había todo un complot civil, sí. Pero al 16 de septiembre con la Revolución Libertadora queda en la nada. Es lamentable, pero es así. Y hay nombres reconocidos que no los voy a decir, pero están en el libro. Están en el libro. Héctor, muchísimas gracias por haber venido y por compartir estas historias de vida, porque son muchas las historias. Sí, no solamente la de una persona, sino las que no se nombran y las que se quieren olvidar. Así que muchísimas gracias por venir y por compartirlo, y ojalá que el libro tenga éxito. Ojalá, porque bueno, se lo merecen las víctimas. Los muertos de Plaza de Mayo, 1945, 1953 y 1955. Estuvimos hablando con Héctor Daniel de Riva, el autor de este libro. Nosotros nos quedamos sin tiempo, será hasta mañana viernes. Bueno. Era una historia para hablar largo y tendido, así que bienvenido sea. Mañana nos reencontramos a través de la 87.9 y si no, varela.gov.ar/radio municipal. 1168987592 es nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Mañana último día, mañana tenemos el viernes de charlas random. Vamos a tirar temas puntuales, unos ayuda a memoria y de ahí se puede disparar para cualquier lado. Salen temas muy interesantes, es muy bueno, es muy bueno. Así que nosotros nos volvemos a encontrar. Gracias Mati, gracias Manu por estar del otro lado. Mañana a partir de las 5 de la tarde en la radio municipal de Florencio Varela en la 87.9. Hasta mañana.